las reglas. Bueno, muchachos, vamos a continuar con sistema digestivo. Ustedes estuvieron viendo con la Gise la parte de nutrición el día viernes, que es la introducción. Vamos a meternos un poco más en el sistema digestivo. Lo primero que vamos a ver, espérenme un minutito, ahí está, es un poquito, como siempre vemos en cada unidad, cómo es el sistema digestivo de distintos animales. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente que no todos los animales tienen el sistema digestivo tan desarrollado como el nuestro. Por ejemplo, las hidras, que ustedes las vieron, que pertenecían a los nidarios, porque tenían células que se llamaban nidocitos, que eran células urticantes, tienen una sola abertura. Entonces, emiten filamentos por sus células urticantes que tienen en los tentáculos, incorporan eso que se van a comer y lo incorporan dentro de una cavidad que ellos tienen que se llama cavidad gastrovascular. Entonces, dentro de esa cavidad gastrovascular hacen la digestión. Obviamente, como tienen una sola abertura, esa abertura funciona de boca y de ano. Entonces, por el mismo lugar donde incorporan el alimento, eliminan el desecho, que es un poco lo que están acá. ¿Ven? Acá está la abertura, acá está la cavidad gastrovascular, entonces incorporan el alimento, lo digieren y el desecho lo eliminan por el mismo agujero por el que incorporaron el alimento. Después tenemos los platelmintos, como las planarias, que también los vieron, que eran gusanos planos, que también tienen una sola abertura. Entonces, también van a encontrar una cavidad dentro de ellos que se llama cavidad gastrovascular, que es donde hacen el proceso digestivo, pero con una diferencia. Estos tienen una faringe extensible. Entonces, liberan enzimas sobre el alimento y luego incorporan el alimento ya predigerido. Entonces, ese alimento pasa al interior de la cavidad gastrovascular y termina de digerirse. Pero largan enzimas hacia afuera. Es como que predigieren primero el alimento y después se lo meten para adentro. Estamos hablando de los platelmintos o planarios. Fíjense, acá está el platelminto, acá está la boca, tienen un solo orificio también, no tienen dos. Entonces, eliminan enzimas, predigieren el alimento y después lo incorporan, lo terminan de digerir y eliminan el desecho por el mismo lado, porque tienen un solo agujero. Ya a partir de los anélidos, empezamos a ver dos agujeros. Es decir, tengo una boca por donde digieren el alimento y un ano por donde eliminan el desecho, que es un poco lo que tienen acá. Fíjense, la boca por donde ingieren el alimento, hace el recorrido y finalmente eliminan el desecho por el ano. En el caso de los moluscos, también tienen dos aberturas, una boca y un ano, ingresan el alimento por la boca, lo digieren y eliminan el desecho por el ano, que se encuentra en una cavidad que se llama cavidad del manto. Para el que no sabe, en el molusco el manto es como una estructura que protege a todos los órganos de ese molusco. Ahora, ¿qué pasa en las aves? Las aves, chicos, tienen como unas cositas bastante distintas a nosotros. Es decir, por ejemplo, en las aves, yo voy a tener una estructura que se llama buche, que es donde el alimento va a almacenar el alimento, no, el animal almacena el alimento. Pasa a un estómago que se llama proventrículo, que es donde se secretan enzimas digestivas sobre ese alimento. Y finalmente pasa a otra estructura que se llama molleja o estómago muscular, donde trituran el alimento. Miren. Ingresa el alimento. Acá tenemos el buche, ahí lo almacena. Pasa al proventrículo, que es donde surge o sufre el alimento esa secreción enzimática. Después a la molleja, que es donde sufre el proceso de trituración. Y finalmente pasa al intestino y lo elimino por la cloaca. ¿Cuál es el tema con esas aves? Que por esa cloaca no solamente eliminan el desecho digestivo, sino que también eliminan el desecho excretor y el desecho reproductor. Entonces, cuando a nosotros, por ejemplo, una palomita nos defeca, vieron que a veces la materia fecal, que nosotros le llamamos materia fecal, es más blanca, a veces más verde, a veces más negra. ¿Saben por qué es eso? Porque por la cloaca, el ave elimina materia fecal, es decir, su desecho digestivo, orina, que es su desecho del sistema excretor, y en el caso del sistema reproductor, también elimina sus secreciones por ahí.
Es decir que, por eso es más blanquecino, porque a veces puede provenir secreciones de la eyaculación. Entonces, lo que eliminan por la cloaca son los desechos en general. Entonces, por eso, cuando nosotros nos hace caca una paloma, a veces es más blanca, a veces más negra, a veces más marrón, porque justamente va cambiando la composición. A veces tiene más materia fecal, a veces tiene más orina, a veces tiene... Bueno, es para que aprendan, chicos. En la vida tienen que aprender. Así que si ahora cuando los caga una paloma, mejor no lo toquen, sáquenselo despacio, no analicen mucho, porque por la cloaca, por eso se le llama cloaca, y por eso nosotros le llamamos cloaca a por donde eliminamos los desechos, porque justamente a la cloaca del animal van todos los desechos de todos los sistemas del animal. Bien. Ay, qué cosa. Ay, no, 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 basta, basta porque voy a vomitar. No, basta, 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 basta. Basta, 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 basta. No, 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 ya me va a dar ganas de vomitar a mí. Es un asco, aparte las enfermedades que tienen. Basta, basta, basta. Me dio asco. Basta, listo, se acabó, chao, seguimos, porque si no esto se está desbarrancando todo. Seguimos con el tubo digestivo en el ser humano. Bien, vamos a empezar con nosotros. En nosotros tenemos un tubo digestivo que comienza en la boca, pasa a la faringe, al esófago, al estómago y después hace intestino delgado, intestino grueso y finalmente lo eliminamos por el ano. ¿Sí? Entonces, este tubo digestivo, o sea, nuestro sistema digestivo, está formado por un tubo digestivo que empieza en la boca y termina en el ano, pero además tiene glándulas anexas o accesorias, como por ejemplo las glándulas salivales, el páncreas, el hígado, la vesícula biliar, que obviamente van a liberar secreciones enzimáticas y además van a liberar jugos que van a participar en el proceso de la digestión del alimento. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes leen la teoría, a ustedes les dice que el tubo digestivo, que comienza en la boca, está en contacto con la superficie externa del cuerpo. Entonces, nosotros podemos decir que ese tubo digestivo, en realidad, es como que está aislado del resto del cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando yo como un alimento y hace boca, faringe, esófago, estómago, recién lo incorporo cuando absorbí el nutriente de ese alimento en el intestino y pasa a la sangre. Es decir, que si yo como algo y como lo elimino, en realidad nunca entró. Por ejemplo, la fibra, que ustedes la estuvieron viendo el viernes con la Gise, la como, hace faringe, esófago, estómago, intestino, llega al intestino grueso y la elimino. O sea que nunca la absorbí. Entonces, por eso es que se considera que el sistema digestivo, mejor dicho, el tubo digestivo, que es este tubo del que estamos hablando, en realidad está como aislado del resto del cuerpo y este estar aislado es lo que le permite que, por ejemplo, tenga pHs tan ácidos, como por ejemplo los que encuentro en el estómago, o pHs tan alcalinos, como los que encuentro en el intestino, y que no me dañen el resto del organismo. ¿Por qué? Porque en realidad es una cavidad que yo tengo, pero que en realidad está fuera del sistema, porque hasta que yo no absorbo esos nutrientes, la realidad es que esos nutrientes todavía no ingresaron a mi interior. Entonces, por eso, solamente va a ingresar a mi interior las moléculas de nutrientes que logre yo absorber. El resto que no logre absorber, como lo metí por la boca, lo elimino con la materia fecal. Entonces, en realidad, nunca ingresaron. Ahora, el proceso implica dos etapas. La digestión, que es cuando desdoblo la molécula del alimento, y la absorción, que es cuando realmente del alimento absorbo los nutrientes como aminoácidos, como hidratos, como lípidos, como vitaminas, como minerales, como agua. ¿Sí? Entonces, vamos primero a ver ese tubo digestivo que dijimos que comienza en la boca y termina en el ano, cómo está formado, porque después vamos a ver todo lo que son las glándulas anexas, el hígado, la vesícula, vamos a ver el páncreas, las glándulas salivales. Primero vamos a ver el tubo digestivo en general, vamos a ver las capas que forman ese tubo digestivo, que es un poco lo que tienen acá.
Esta imagen también la tienen en su cuadernillo. El tubo digestivo, que como les dije, comienza en la boca y termina en el ano, la pared de ese tubo digestivo está formado por capas, puntualmente por 4 capas. Esas capas se llaman mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa del tubo vendría a ser la pared más interna y la serosa la capa más externa. Entonces, vamos a ir analizando cada una de estas capitas, cómo está formado. Ahora, volvemos a lo mismo que les digo siempre. La unidad de tejido, por más que no les guste, que sea aburrida, que sea mucha memoria, la usan en todas las unidades que hemos visto. ¿Vieron las paredes de vaso sanguíneo? Tejido. Vamos a ver la pared del tubo digestivo, tejido. Es decir, van a volver a ver cosas que en realidad ya vieron en tejido. Entonces, por eso siempre es que les inculcamos la importancia de la unidad de tejido. Empezamos con la capita más interna de esa pared, la mucosa. La mucosa tiene tejido epitelial simple, debajo una membrana basal, debajo tejido conectivo laxo. Esas son las 3 capas que forman la mucosa. En algunas partes de ese tubo, en esta misma capa puedo tener una capa de músculo liso, que se llama capa muscular de la mucosa. ¿Qué características tiene? Tiene vasos sanguíneos, tiene glándulas y tiene nódulos o ganglios linfáticos. Repito, de la pared del tubo digestivo es la capa más interna. A continuación, le sigue la submucosa. Acá ya tengo tejido conectivo, denso y regular. También tengo vasos sanguíneos, también tengo vasos linfáticos. Ahora, en esta capa encuentro algo que se llama plexo nervioso parasimpático. Puntualmente, plexo nervioso de Meissner. ¿Por qué hacemos la aclaración? Porque van a ver que en otra capa hay otro plexo que se llama de otra manera. Bueno, el plexo de Meissner es un plexo parasimpático. ¿Por qué? Ustedes lo vieron. ¿Se acuerdan cuando vimos la comparación entre el sistema autónomo simpático y sistema autónomo parasimpático? ¿Qué vimos? El proceso digestivo, principalmente por qué rama del sistema nervioso autónomo estaba controlado. A ver si se acuerdan. Muy bien, por el parasimpático. Es decir, el parasimpático es quien principalmente me va a estimular la salivación, la secreción de jugos gástricos, la secreción de enzimas, la motilidad del tubo digestivo. Entonces, en esta capa de la submucosa encuentro una red de fibras nerviosas parasimpáticas que se llama plexo de Meissner. ¿Para qué sirve ese plexo o qué función cumple ese plexo? Lo que hace es controlarme 2 cosas. Por un lado, la secreción de las glándulas. Y por otro lado, me controla esta capa de músculo que puede haber en la mucosa. Obviamente es músculo liso. Entonces, este plexo nervioso parasimpático va a controlar la motilidad de esta capa de la mucosa muscular. Siguiente capa, puntualmente es la capa muscular. Esta es la que verdaderamente se encarga de que nosotros tengamos movimientos peristálticos, es decir, de que el tubo digestivo pueda moverse, ir el alimento, ya vamos a ver cómo se llama, ir descendiendo. Esa capa está formada por tejido muscular liso. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que nosotros, cuando vimos tejidos y vimos tejido muscular, vimos el músculo cardíaco, el músculo estriado y el músculo liso. Bueno, esta capa, que es la capa muscular, puede tener 2 capas o 3 capas.
Cuando tiene dos capas, puede ser, a ver, ¿qué cambia? ¿Cómo se disponen los miocitos? Entonces, si las fibras musculares se disponen en forma longitudinal, se dice que es longitudinal. Si las fibras se disponen en forma circular, se dice que es circular. Entonces, en los lugares donde tengo dos capas de músculo, la capa interna es circular y la capa externa, los miocitos se disponen en forma longitudinal. En el estómago, en vez de tener dos capas de músculo, tengo tres. Tengo interna longitudinal, media circular y longitudinal externa. Pero en esta capa también tengo otro plexo parasimpático, que en este caso se llama de Auerbach. ¿Qué hace? Controla el movimiento de este músculo liso que estamos hablando acá. Es decir, el peristaltismo. ¿Qué quiere decir esto? Y que cuando yo esté en un proceso digestivo se active mi sistema nervioso parasimpático, estas fibras van a estimular a el músculo liso que haga movimientos peristálticos. Y la última capa, la capa más externa de la pared del tubo, es la serosa. ¿Qué es la capa serosa? La capa serosa puede tener dos capas o una sola. Cuando tiene una sola capa, es tejido conectivo laxo, que se le denomina peritoneo, y puede estar rodeada o no de una capa de tejido epitelial escamoso estratificado. Cuando esta capa no está, se llama adventicia. Entonces, miren, volvamos un poquito a la imagen esta que les puse acá. Yo tengo mucosa, la capa más interna del tubo, de la pared del tubo. Submucosa, la muscular, que como les dije puede tener dos o tres capas, y la más externa, la serosa. Esa serosa a su vez puede ser solo tejido conectivo o tener una capa además de tejido epitelial estratificado. Acá ven algo que se llama mesenterio. Ahora les voy a explicar qué es. Pero fíjense que en esta capa dicen que la capa de tejido conectivo se llama peritoneo. El peritoneo es una membrana, chicos, que rodea la cavidad abdominal, la rodea a las paredes de la cavidad abdominal y protege. ¿Alguno se acuerda alguna membrana que nosotros hayamos visto que proteja también alguna estructura? La del útero. A ver, el pericardio, muy bien, perfecto. El pericardio era una membrana que rodeaba las paredes del corazón. Acá tenemos el peritoneo que rodea nuestra cavidad abdominal, es decir, la cavidad donde van a ir el intestino, el estómago. Entonces, este peritoneo que estamos viendo acá es una membrana que va a rodear nuestra cavidad abdominal. Esa membrana puede tener como pliegues y a esos pliegues es a lo que se les llama mesenterio. Ya lo van a ver un poquito más adelante, pero como les sale acá, por eso les hago la aclaración. Entonces, esto es el tubo digestivo. Estas son desde la boca hasta el ano va a tener estas capas. A veces voy a encontrar más muscular, a veces menos muscular, pero estas son las capas de la pared de mi tubo digestivo. Ahora, ¿qué más contiene el tubo digestivo? El tubo digestivo va a contener células caliciformes que secretan moco. Miren, ahí les muestran en un corte cómo se ven las células caliciformes. ¿Para qué les parece que puede servir el moco que se secreta? Estamos en el tubo digestivo, no en el sistema respiratorio. Porque en el sistema respiratorio también vamos a ver en la próxima unidad que tenemos células caliciformes que producen moco. ¿Para qué les parece que sirve ese moco? Bueno, ¿protección contra qué? A ver, esa capa de moco lo que hace es protegernos contra la abrasión mecánica. ¿Qué quiere decir? Cuando empieza a bajar el alimento, que ya no se llama alimento, se llama bolo alimenticio,
cuando empieza a bajar, que no nos vaya lesionando las paredes. Es como un lubricante de la pared, entonces cuando cuando el alimento, perdón, va bajando por el tubo, que no vaya lastimando las paredes. Esa es la función que tiene el moco. Obviamente en el sistema respiratorio, la función del moco es capturar esas partículas extrañas que quieran entrar. También en el tubo digestivo vamos a encontrar glándulas. Esas glándulas van a secretar enzimas digestivas, ya las vamos a ver en el páncreas, las vamos a ver en el intestino. Y por otro lado, tenemos lo que se llaman esfínteres. Y acá me escuchan. Hemos estado hablando de esfínteres. Hablamos de esfínter uretral, esfínter anal, cuando vimos el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y estos esfínteres son muy importantes en el tubo digestivo. ¿Por qué? Porque son los que van a evitar lo que se conoce como reflujo. Es decir, los que van a evitar que el alimento, una vez que fue para abajo, siga subiendo para arriba. Por ejemplo, una vez que el alimento pasó de la faringe al esófago, que no vuelva hacia la faringe. Entonces, ¿qué son los esfínteres? El esfínter es un engrosamiento de la capa muscular circular. ¿Se acuerdan que recién vieron la capa muscular que dijimos que podía ser longitudinal y circular si tenía 2 capas o 3? Bueno, la capa circular se engrosa y me forma esto que es como un esfínter. Entonces, ¿qué hace? ¿Se contrae o se relaja? ¿Qué me permite esto? Funcionar como una válvula. Entonces, cuando el alimento pasó, que no vuelva para atrás, porque el esfínter se cierra y no deja que el alimento vuelva hacia atrás. A lo largo del tubo digestivo vamos a encontrar varios esfínteres, de hecho, a ver, en el ano tenemos un esfínter anal, en la uretra tenemos un esfínter uretral, y a lo largo del tubo digestivo vamos a encontrar distintos esfínteres también que van a evitar eso justamente, el reflujo, que si el bolo pasó al esófago, no vuelva a la faringe, no vuelva para atrás. De hecho, muchas veces cuando se producen lo que nosotros le llamamos el reflujo, ay, tengo reflujo, no sé si alguno tiene, que también algunos le llaman acidez, ese reflujo muchas veces se da porque hay una falla en el esfínter que no cierra correctamente. Entonces el ácido del estómago sube hacia arriba. Entonces sentimos como que nos quema. Ahora lo vamos a ver cuando veamos estómago. ¿Cómo es mi aparato digestivo? Empezamos con la boca. Dijimos que el tubo digestivo comienza en la boca. Cuando vomitamos se relajan los esfínteres ese. Es decir, el estómago ejerce tanta fuerza, se relajan los esfínteres, el esfínter que te separa el esófago y el estómago y el esfínter que te separa la faringe del esófago, se relajan esos esfínteres y con la fuerza que hace el estómago, el vómito sale. Por eso es que es imposible controlar un vómito, porque es un reflejo. Entonces, cuando vos tenés un reflejo, en este caso es el reflejo del vómito, los esfínteres del tubo digestivo se relajan y entonces por eso el vómito sale. Es lo que estaba diciendo Juli, la acidez, lo que pasa es que, bueno, ya lo van a ver un poquito más adelante, pero muchas veces uno confunde reflujo con gastritis, con úlcera, con acidez. Lo que uno le llama acidez, lo que uno le llame acidez es justamente que el ácido del estómago vuelve hacia arriba, hacia las paredes del esófago, la faringe, y entonces por eso se da esa sensación de ardor, que es lo que nosotros le llamamos acidez. ¿Qué tiene que ver la úvula? Ahora voy, Belu, con eso. Miren, esta es la boca. La boca contiene dientes, el paladar blando, amígdalas, la lengua y la úvula que normalmente nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos en criollo a la úvula? La campanilla, campanita. Muy bien, perfecto, es básicamente eso. La úvula lo que hace, y voy a tu respuesta, Belu, es impedir que la comida o los líquidos pasen a la nariz cuando estamos vomitando. Eso es lo que hace la úvula. Entonces, por eso es que las personas que se quieren estimular el vómito se tocan la úvula, justamente para estimular el vómito. ¿Mm?
Esa es la función que tiene vos que me estabas. Es un tejido que cuelga en la parte posterior de la boca, en la parte posterior de la cavidad oral, diríamos. Entonces, por eso cuando nos tocamos muy atrás de la garganta, nos da la arcada, porque en realidad es justamente esa función la que tiene, ¿sí? En realidad, como les dije, sirve para que la comida, o sea, evita que la comida y los líquidos pasen a la nariz. Esa es la función que tiene. Bien, seguimos entonces. La boca principalmente cumple una función de fragmentación mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Va a moler el alimento. Ahora, ¿cuál es el tema? También hay un tipo de alimento que va a comenzar su digestión en la boca. Ya vamos a ver cuál porque no son todos. Pero la boca principalmente cumple una función de fragmentación mecánica. Me va a triturar el alimento volviéndolo más chiquitito. ¿Qué encuentro en la boca? Los dientes. Acá les muestran un poquito cómo es la dentición de los distintos mamíferos. Claramente, chicos, la dentición que uno tiene depende del tipo de alimento que come. No es lo mismo un carnívoro que un roedor. Entonces, los distintos dientes que nosotros tenemos, los caninos, los incisivos, los molares, cumplen funciones distintas. No es lo mismo triturar que desgarrar. Entonces, dependiendo de la alimentación que el mamífero tiene, es el tipo de diente que tiene más desarrollado. Por ejemplo, los roedores tienen los incisivos muy desarrollados y biselados. Y la mayoría no tienen caninos. Vieron que la gente dice, ay, la rata se come todo, la rata come la madera. No, en realidad lo que hace la rata es se lima los incisivos, porque en los roedores los incisivos tienen crecimiento ilimitado. Entonces, si no se los lima, les perfora la parte de abajo. Entonces, por esa razón, la rata, cuando come madera, que la gente piensa que come, en realidad lo que está haciendo es limarse el incisivo para que no lo lastime. Porque claramente se ven bien desarrollados, si ustedes los ven, los incisivos. Eso está relacionado, obviamente, con la función que hacen, que es roer. Un carnívoro tiene los molares bien grandes, los caninos bien grandes. ¿Por qué? Porque justamente lo que hacen es comer herbívoros. Entonces necesitan los molares para triturar los huesos de los herbívoros que se comen. Los herbívoros tienen incisivos y molares planos. ¿Por qué? Porque no comen huesos, comen vegetación. Entonces, claramente no es lo mismo el molar que va a tener un carnívoro que el molar que va a tener un herbívoro. Obviamente el carnívoro tiene caninos, que son los que nosotros le llamamos los colmillos, y el herbívoro tiene los incisivos. Nosotros comemos de todo, somos omnívoros, la mayoría comen de todo porque somos omnívoros. Entonces nuestra dentición es más completa. Entonces, en la dentición permanente, ya les voy a aclarar el por qué, nosotros tenemos 32 dientes, 16 en cada maxilar, 4 incisivos, que los usamos para cortar, 2 caninos para despedazar, 4 premolares y 6 molares, que los premolares y los molares los usamos para triturar. Entonces, fíjense que la dentición humana es más completa porque comemos de todo. Somos omnívoros. Entonces, ¿por qué les dije en la dentición permanente? Porque nosotros tenemos dos tipos de dentición, lo que se llama la dentición decidua y la dentición permanente. ¿Qué quiere decir esto? La dentición decidua es el famoso diente de leche, que es una dentición temporaria, que comienza a brotar más o menos cuando tenemos 6 meses de edad y a partir de los 6 a 12 años empiezan a caerse. Esos dientes de leche son los que luego son reemplazados por la dentición permanente. La dentición permanente son los dientes secundarios que van a reemplazar a nuestros dientes de leche. Entonces, la dentición temporaria son 20 dientes. La dentición permanente son 32.
Entonces, ¿cuáles son los reemplazos que se hacen de dentición respecto a lo que teníamos como dentición temporaria? Bueno, el primer y segundo premolar sustituyen a los molares deciduos, es decir, a los de leche. Los primeros premolares aparecen a los 6 años, los segundos premolares a los 12, y los terceros molares, o muelas de juicio, a partir de los 17. Pueden aparecer o no, porque no todos tenemos muelas de juicio, eso está relacionado con la genética. Algunos tenemos, otros no. Pueden aparecer, como no, a partir de los 17 años. Hay gente que le salen a los 18, hay gente que le salen a los 25, hay gente que le salen a los 30. Pueden Dani, salir o no. Dime. ¿por qué dicen que no sirven las muelas de juicio? En realidad porque hay gente que las tiene y hay gente que no. Todos los molares cumplen la función de triturar. Lo que pasa es que están tan posteriores que por eso algunos dicen que no cumplen ningún tipo de función. La realidad es que eso está relacionado con la genética. Algunos los tenemos y otros no. Es más, si ustedes quieren saber si les van a salir, si ustedes ¿cómo se llama? Se hacen una panorámica, el odontólogo les puede decir si tienen, les van a salir o no las muelas del juicio. Eso se ve. Esto está relacionado, como les dije, con la genética. Si su padre la tienen, no la tienen, eso es genético. Entonces pueden salirle a los 17, a los 19, no es que si a los 17 no les salieron, no les van a salir. Le pueden salir a los 18, le pueden salir a los 20, a los 25. Los que se llaman los terceros molares o muelas de juicio. Ahora, esto es un poquito lo que les estaba contando recién. Mira, acá están nuestros incisivos, los caninos, que es lo que llamamos los colmillos, acá tenemos los premolares y acá tenemos los molares. Fíjense que acá está el tercer molar, por ejemplo, yo no tengo muelas del juicio, entonces estas no las tengo. Mi hermana, por ejemplo, sí las tiene. O sea, eso es una cuestión genética. ¿Puedes tenerlas o no? ¿Cuál es la diferencia entre un premolar y un molar? La cantidad de cúspides. ¿Alguna vez se han tocado las muelas y han tocado que tiene como protuberancias? Bueno, los premolares tienen 2 cúspides y los molares pueden tener 4 o 5 cúspides. Entonces, tanto el premolar como el molar igual sirve para triturar el alimento. Ahora, ¿cómo es un diente? Porque nosotros vemos esta parte. Nosotros vemos lo que se le llama la corona, pero debajo está lo que se llama la raíz, que es lo que está inserta en el hueso. Entonces, esto es la encía, y acá tenemos el hueso. ¿Cómo es la estructura de un diente? Miren, el diente tiene una capa de esmalte, que es lo blanquecino. Ese esmalte puede ser más blanquecino, más amarillento, dependiendo de la persona. No todos tenemos el mismo blanco de dientes. También hay factores que pueden ir destruyendo el esmalte o cambiando la coloración del esmalte. Por ejemplo, el cigarrillo. Debajo de ese esmalte encontramos lo que se llama la dentina, que es esto que ustedes están viendo acá. Esto que es como más amarillento, más marrón, ¿sí? Y debajo encontramos lo que se llama la pulpa, que es esto. Dentro de esa pulpa voy a encontrar vasos sanguíneos y nervios. Después tengo un cemento que me une el diente a esto que se llama membrana periodontal, que está rodeando al hueso. No sé si la alcanzan a ver a esta membrana periodontal. Rodea el hueso y es a donde se cementa mi diente. Entonces, yo lo que veo es esta parte del diente. Esto es lo que está inserto en el hueso. Esto es lo que irriga el diente y lo inerva, es decir, acá tengo nervios y vasos sanguíneos que se introducen dentro de la pulpa del diente. ¿Alguien sabe lo que es un tratamiento de conducto? Eso, la raíz son los nervios, Emma. Eso es el nervio. Bueno, ¿alguien sabe lo que es un tratamiento de conducto? ¿Alguien alguna vez se ha hecho un tratamiento de conducto? Cuando se carga la muela y la empiezan a agujerear para sacar la Bueno, en carie. realidad lo que se hace en el tratamiento de conducto es se saca esos nervios que uno tiene acá, se meten limas, se arranca ese nervio
y se deja dentro de la muela sin nervio. Entonces esto se rellena con pasta, obviamente pasta que no es tóxica, y esa muela desde ese momento está muerta básicamente. ¿Por qué? Porque deja de recibir inervación y deja de recibir irrigación. Entonces, se saca eso porque generalmente hay una infección, para que la infección no continúe hasta el nervio, porque acá hay un nervio, y esto se introduce dentro del diente. Entonces yo saco estos nervios que tengo acá y relleno todo esto con pasta. Entonces de esa manera, este diente, esta muela, deja de recibir irrigación e inervación, entonces por eso es como un diente muerto. La mayoría de los dientes con tratamiento de conducto se terminan perdiendo. Uno los termina, se rompen, se carean, generalmente se rompen porque no hay nada que lo irrigue. No, Belu, porque en realidad lo que te lo irrigaba y te lo inervaba lo llenás de pasta, entonces queda como la estructura externa y pasta por adentro, en el diente. Y no sentís ni el frío ni el calor porque justamente te sacan los nervios, entonces perdés la sensibilidad en ese diente, porque justamente se sacan los nervios. Entonces perdés el tipo de la sensibilidad. ¿Sí? Bien, hemos visto los dientes. Acá tenemos lo que son los dientes, los incisivos, los famosos colmillos, que son los caninos, los premolares y finalmente los molares. ¿Qué otra cosa tenemos en la boca? La lengua. La lengua, ustedes lo han visto, ¿para qué sirve? Obviamente me permite articular el sonido, contiene las papilas gustativas, que son las que me permiten detectar el gusto. Acuérdense que estuvimos hablando del sabor dulce, el agrio, el salado y el amargo. Acá teníamos lo que vendría a ser el poro, porque acá tenemos la papila gustativa en el botón gustativo. Y obviamente, en el caso del proceso digestivo, que es lo que nosotros estamos viendo, lo que hace la lengua es mover el alimento hacia los dientes para que sea triturado, y después, una vez que lo movió hacia los dientes y lo trituró, empujarlo hacia atrás para el proceso de la deglución. Perdón, Cele, no entendí tu pregunta. ¿Se te salga un diente? ¿Se te cae un diente? ¿Me decís? En realidad depende qué dientes, porque los dientes deciduos se caen solos, se caen porque son reemplazados por los permanentes. De hecho, muchas veces el deciduo no se cae, entonces hay que sacarlo para darle lugar a la dentición permanente. Pero un diente lo puedes perder hasta por un golpe. ¿Sí? Hay muchos factores que pueden hacer que la persona vaya perdiendo la dentición, que el diente se vuelva más frágil y entonces se parta porque el diente se vuelve más frágil. Depende del diente, lo pueden perder por muchas razones. Los deciduos se tienen que caer y se caen justamente cuando son reemplazados por los que tienen que ser reemplazados por la dentición permanente. Bien, ¿qué más tenemos en la boca? Las glándulas salivales, que son las que producen saliva. Las glándulas salivales se dividen en parótidas, que las tengo en la parte anterior del oído, submandibular, que las tengo debajo de la mandíbula, sublingual, que las tengo debajo de la lengua, y después tengo distribuidas glándulas labiales, bucales, linguales y palatales en el paladar. Estas glándulas son las que van a producir, obviamente, la saliva. Hay alimentos que estimulan la producción de saliva y hay alimentos que inhiben la producción de saliva o disminuyen la salivación. También, por ejemplo, hay microorganismos que cuando llegan al estómago estimulan la salivación, y es eso que nosotros decimos, ay, tengo ganas de vomitar, se me llenó la boca de saliva. En realidad, eso está relacionado con que hay microorganismos que cuando llegan al estómago me estimulan el proceso de la salivación. Entonces, ¿qué contiene la saliva? La saliva contiene principalmente agua. El 99,5% de la saliva es agua. También contiene solutos como sodio, potasio, cloruro,
bicarbonato, fosfato, moco, enzimas, inmunoglobulina A, porque acuérdense que la inmunoglobulina A se encontraba en las secreciones, producimos entre 1 litro y 1,5 litros de saliva por día. ¿Y qué enzimas puede tener la saliva? Algunas ya las han visto. Por ejemplo, la lisozima. Ustedes lo vieron en Inmune, que la saliva contenía lisozima, que era bacteriolítica, es decir, me producía la lisis de las bacterias. También mi saliva puede contener lipasa lingual, que es una enzima que, si bien yo la produzco en la boca, no se activa hasta que llega a pH ácido. Entonces esta lipasa lingual se va a activar recién cuando se encuentre con el pH del estómago. ¿Qué función cumple? Degradar o comenzar, mejor dicho, la digestión de los triglicéridos. Y otra, que sí es muy importante en la boca, es la amilasa salival. Porque como yo les dije, había un tipo de nutriente, de alimento, que comienza su digestión en la boca y son los almidones. Los almidones comienzan la digestión en la boca. Y escuchen bien lo que les digo, comienza. No es que se digiere totalmente en la boca y ya está. Los almidones que encontramos, que de hecho los estuvieron viendo el viernes con la Gise, que nos encontramos en los hidratos, es un hidrato, o sea, lo encuentro en el pan, en las tortitas, en el fideo, en la papa, en las galletas, comienzan su digestión en la boca. ¿Gracias a quién? A la amilasa salival. Entonces, ¿quién me estimula o quién me controla la salivación? La salivación está controlada por el sistema nervioso parasimpático y es inhibida por el sistema nervioso simpático. Por eso, cuando una persona está nerviosa, tiene miedo, siente la sensación de sequedad en la boca, porque el simpático se activa y me disminuye la producción de saliva. En cambio, el parasimpático, eso es lo que iba a decir Belu, el parasimpático no solamente se activa cuando nos metemos un alimento en la boca, sino cuando yo me acuerdo de un alimento, huelo un alimento, veo en una vidriera un alimento que me gusta, estimulo el parasimpático y el parasimpático empieza a producir saliva. Es el famoso, ay, se me hace agua la boca, o se me llenó de agua la boca. En realidad es que el parasimpático ha empezado a producir saliva pensando que le vamos a meter un alimento y puede pasar o no. Es decir, puede que eso que vi o que olí lo coma o no. Sin embargo, el parasimpático estimuló la salivación igual. Entonces, recuerden, nosotros hasta acá siempre veníamos viendo, el simpático estimula, el parasimpático inhibe. En digestivo es al revés. El parasimpático es quien te estimula los procesos digestivos y el simpático quien te los inhibe. Siguiente estructura. Paso por la boca, mastico el alimento, lo mezclo con saliva, lo degluto, pasa a la faringe. La faringe es un órgano tubular que comparte el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Es decir, cuando yo traigo un alimento y vaya al sistema digestivo, va a pasar por la faringe. Cuando yo respire aire por la nariz, va a pasar por la faringe. Es decir, que es un tubo que comparten los dos sistemas. Esa faringe tiene 3 partes, la nasofaringe, la orofaringe y la larofaringe. Son las 3 partes de mi faringe. Como les dije, la faringe es un órgano tubular que lo van a compartir el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Ya vamos a ver que cuando sea con el sistema digestivo, esa faringe va a tomar contacto con el esófago y cuando sea con el sistema respiratorio, va a tomar contacto con la laringe. Entonces, una vez que el alimento hace boca, faringe, pasa al esófago, otro tubo. En este caso es un tubo muscular que mide aproximadamente 25 centímetros, pero ese tubo tiene 2 partes. Una parte superior, el tercio superior, que es músculo estriado, y el tercio inferior, que es músculo liso.
¿qué hace el esófago? Me comunica la faringe con el estómago. Entonces él, a partir de que ustedes mezclan en la boca el alimento con saliva, se forma lo que se llama el bolo alimenticio. Y ese bolo alimenticio pasa por la faringe, pasa al esófago. Este esófago tiene dos esfínteres, los estuvimos mencionando. Tiene un esfínter que lo comunica con la faringe y un esfínter que lo comunica con el estómago. Entonces, el esfínter superior se llama faringoesofágico, es el que evita que el alimento que pasó al esófago vuelva a la faringe, y el esfínter inferior se llama cardias, y es el que permite el pasaje del esófago al estómago, y es el que impide el reflujo del estómago al esófago. Entonces, acuérdense que los esfínteres son engrosamientos de la capa circular de la mucosa. Entonces, boca, faringe, esófago, estómago. Como les dije yo, una vez que yo mastico el alimento, lo mezclo con saliva, se forma el bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio lo voy a deglutir, la lengua lo va a empujar para atrás y voy a empezar con las etapas de la deglución. La primera etapa de la deglución es voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando el alimento pasa desde la boca a la primer parte de la faringe, que se llama bucofaringe. A partir de ahí, todas las demás etapas son involuntarias, yo no las controlo. Que tengo la etapa faringea, que es cuando pasa de la faringe al esófago, y la etapa esofágica, que es cuando el bolo alimenticio pasa del esófago al estómago. ¿Cómo pasa? Por estos movimientos peristálticos que hemos estado hablando, que hace el tubo. Va presionando y ese bolo alimenticio va descendiendo. Obviamente, al estar cubierto de ese moco, eso hace que cuando el bolo alimenticio va bajando, no me vaya lastimando las paredes. Entonces, la deglución tiene una etapa voluntaria, una etapa faringea, una etapa esofágica. Entonces, la primera etapa, que es cuando nosotros tragamos, es la etapa voluntaria. Pasó de la boca a la primera porción de la faringe. A partir de ahí ya es involuntario. Ahora, ¿qué es lo que yo les decía de la faringe? Miren, la faringe se comunica con el esófago y con la laringe y la tráquea. Entonces, esta parte es la respiratoria y esta parte es la digestiva. Entonces, cuando yo incorporo un alimento, la lengua lo empuja, este sería el bolo, la lengua lo empuja hacia atrás y hace que vaya hacia el fondo de la boca, haga faringe. ¿Y cómo hago para que no se vaya a la laringe y a la tráquea y que pase al esófago? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando acá? Miren, está pasando al esófago. Porque existe una tapita que se llama, que también es como una especie de eh, eh, válvula, que lo que hace es tapar a la tráquea para que el alimento no pase a la parte respiratoria. Eso se llama epiglotis, ya lo van a ver en respiratorio. La epiglotis se cierra, obstruye la tráquea para que cuando yo trago el alimento no ingrese a la vía respiratoria, si no mis pulmones se llenarían de comida. Entonces, por esa razón, cuando yo trago, el alimento va hacia atrás y no hacia la vía respiratoria. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? Exacto, la Gise tenía un quiste en la epiglotis, o en la glotis. Sí, Dani, ¿y en qué caso puede pasar la comida al tracto respiratorio? Porque que he visto cuando que pasa. estés, que por ejemplo cuando estés, que te ahogues y entonces estés hablando y tragues. ¿Viste que a veces te ahogás? Es porque el aire y la comida quieren pasar a la vez y se obstruye. Ah, ok, gracias. También puede ser, por ejemplo, las personas que se broncoaspiran, que van a vomitar y como no, por ejemplo, están, no sé, alcoholizados y no pueden controlar, entonces el vómito pasa al pulmón. Eso es broncoaspirarse. Cuando
Hablamos y comemos al mismo tiempo, exactamente, es lo que les estaba diciendo. ¿Por qué cuando pensamos se nos viene mucha saliva? Bueno, es lo que te contesté, Belu, porque justamente se activa el parasimpático. El primer esfínter es el que separa la faringe del esófago. Se llama esofágico superior o faringoesofágico. Y el inferior es el que separa el esófago del estómago, que se llama cardias. Ahí se los vuelvo a poner para que lo vean. Ahí están los dos esfínteres. Que me separa la faringe del esófago y el esófago del estómago. ¿Cuándo rendimos inmune con circulatorio? Lo rendimos el fin de semana que viene. Viernes, sábado, domingo o lunes, en el horario de 8 hasta las 23:59 del lunes va a estar habilitado y desde que ponen empezar tienen 1 hora y media para rendirlo. Bien, bueno muchachos, si no ha quedado ninguna duda, mañana continuamos con sistema circulatorio, con sistema digestivo. Traten de ir leyendo, porfi, porque esta semana vamos a ir avanzando en digestivo. Cualquier duda, me preguntan. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Dani. Chao, profe. Chau, nos vemos.